Saludos, mi nombre es Pacheco Ramón Nixon Alexander, estudiante del Instituto Tecnológico Superior José Ochoa León, en quinto Mecánica Industrial Paralelo A de la sección nocturna, en la asignatura de Control Industrial. A continuación, realizaré un video acerca de los temas vistos en la asignatura, que tenemos como primer tema envolventes y cuadros eléctricos. Tenemos la clasificación de los envolventes. Están el material constructivo, como pueden ser metálicos y aislantes. Los metálicos construidos con una chapa de acero soldado y los aislantes construidos de poliéster con fibra de vidrio. Montaje funcional. Tenemos los cuadros monodulares, que son aquellos que se presentan como una sola unidad de funcionamiento. Cuadros multimodulares tienen como principio el acoplamiento con otros módulos del mismo tipo. Cuadros enchufables son aquellos que se utilizan unidades funcionables extraíbles. En la aplicación tenemos los cuadros de distribución y los cuadros de máquina o automatismos. Los cuadros de distribución tenemos los cubreborbones y cajas de abonado. Se utilizan en instalaciones de baja potencia para alojar los interruptores. Armarios de uso en instalaciones del sector terciario e industriales, situados generalmente desde el suelo. Cuadros de máquina o automatismo generalmente son de tipo terminal y alojan los elementos de maniobra y protección necesarios para el funcionamiento de la máquina. Aspectos constructivos. Tenemos las tapas, que tienen como misión ocultar las conexiones eléctricas, puertas que sirven para cerrar el armario, chasis, que es la parte metálica de los cuadros, perfiles es una platina doblada que se utiliza para la fijación de los elementos de los cuadros eléctricos. Placas pasacables situados en la parte superior e inferior del cuadro, que permiten adaptar la entrada de tubos y canaletas. Los prensitos se utilizan para el sellado de las tapas y puertas. Obturadores son los elementos que permiten tapar los huecos libres de la tapa. Elementos de fijación para los interruptores de caja de moldeada. Estos se deben ser fijados al chasis del cuadro por piezas especiales que entrega el propio fabricante. Tejado es un elemento mecánico de forma inclinada que cubre por completo y evita la entrada del agua de forma vertical. El zócalo permite elevar el armario a unos centímetros del suelo. Las placas pueden clasificarse en placa lisa y placa perforada. La placa lisa puede ser de material plástico o metálico. La placa perforada permite el manejo rápido de los aparatos eléctricos. La armadura debe tener una gran resistencia mecánica para soportar las condiciones agresivas. Revestimiento. Está formada por paneles metálicos o de material plástico. Soportes para la fijación del mural se realizan por la inserción de tornillos. Elementos de cableado y conexión. Tenemos el regletero, que es la parte del cuadro donde se encuentran las regletas o borbones de conexión. Las tiras de borbones. Los conductores de neutro y protección pueden tener borbones con múltiples agujeros. Los marcados de borbones para facilitar las operaciones de montaje y mantenimiento. Marcado de cables permite identificar cada conductor respecto al plano de montaje. Terminal de conductores. Los identificados por etiquetas que deben tener una buena terminación y que evita las desconexiones o falsos contactos. Fijación de cableado. En ella se organizan los cables de forma ordenada situados en el cuadro eléctrico. Embarrados. Son encargados de suministrar la energía eléctrica al cuadro. Climatización natural. Tenemos
las ventanas y rejillas de ventilación que se colocan en las caras opuestas para favorecer la ventilación natural. Resistencias calefactorias permiten elevar la temperatura del cuadro evitando la condensación del interior. Termostatos regulan la temperatura al interior del cuadro, gestiona el funcionamiento de las resistencias calefactoras y ventiladores. Elementos auxiliares. Tenemos la iluminación, que facilita la visualización del interior para facilitar los mantenimientos. Portadocumentos es un bolsillo metálico de metal o de material plástico que sirve para alojar los esquemas eléctricos y documentos técnicos. Portaetiquetas permite la representación de textos y simbologías. Tenemos por último la entrada de cables, que es la unión de tubos, y la unión de canaletas y bandejas. La unión de tubos, que son piezas metálicas o de material plástico, se alojan en orificios con tuercas de gran tamaño. Y las uniones de canaletas y bandejas, estas se fijan en los laterales con tornillos o remaches. Otro tema que también tenemos es el mecanizado de los cuadros eléctricos, que tenemos lo siguiente: las herramientas de medida, que son muy utilizadas para el diseño de medición de estas cajas eléctricas, que tenemos el metro, la regla metálica, la escuadra y el calibrador. También tenemos herramientas de trazado y marcaje, que son la punta de trazas, el granete, el compás de trazar. La punta de trazar es una varilla de acero terminada en una punta afilada que sirve para hacer marcas. El granete realiza marcas en materiales con mayor dureza. Los compases de trazar sirven para medir y trasladar distancias que se pueden trazar circunferencias sobre los metales. También tenemos las técnicas de mecanizado, que están el limado, el aserrado, el roedora, el taladrado, las coronas, el brocado escalonado, el roscado, el punzonado, el remachado y el atornillado. Como observamos en la imagen, tenemos un cuadro eléctrico de acero que ha pasado por diferentes procesos para llegar hasta su diseño actual, y que son muy utilizadas en las industrias, tanto como en las instalaciones de los cuadros en máquinas, herramientas como tornos, fresadoras y entre otras máquinas. Tenemos también otro tema, que es la conexión, la protección de instalaciones que tenemos. La tensión y intensidad. La tensión. Se dice que existe una tensión o diferencia de potencia entre dos puntos cuando entre ambos existe un desequilibrio de dos cargas. Es decir, que no tiene más cargas que el otro. La tensión se mide en voltios y para medir esta tensión se utiliza el multímetro. La intensidad. Tenemos que se denomina como la corriente eléctrica que circula las cargas eléctricas a través de un material conductor, y la intensidad se mide en amperios. Defectos que puede producir las instalaciones eléctricas. Tenemos los sobreintensidades, defectos de aislamiento y sobretensiones. Las sobretensiones. Tenemos las transitorias, que provocan por los fenómenos atmosféricos que de gran valor de tensión. Los temporales pueden ser ocasionados por fallos en instalaciones de daño en un transformador. Defectos de aislamiento. Contactos directos
y contactos indirectos. Los contactos indirectos cuando una persona manual entra en contacto directo con un contactor, y los contactos indirectos cuando se entra en contacto a través de una masa del equipo. Las sobreintensidades. Tenemos la sobrecarga, que ocurre por lo general por el mal dimensionamiento de conductores y equipos, y los cortocircuitos se producen por los contactos directos entre conductores activos o de tierra. También tenemos los fusibles, que son muy utilizados en la industria, en el sistema eléctrico, que son elementos de protección de las instalaciones eléctricas que se conectan en serie con un circuito que tiene que proteger. Características. Tenemos la intensidad nominal, que circula por la instalación en condiciones normales. La tensión es la tensión en la cual va a ser colocada, es decir, la de la instalación. Poder de corte, valor máximo de la intensidad que es capaz de cortar. Elemento percutor, dispositivo indicador en la que el fusible se ha fusionado. Tipo de fusible, es el tipo de fusible que hace referencia al principal uso de la que se ha diseñado y se identifica por dos letras. Tipos constructivos. Tenemos los cilíndricos, fusibles tradicionales, de cuchillas o NH, intensidad de hasta 1250 amperios, corriente de ruptura de 120 kiloamperios. Ciacet, de forma de botella, alemanes, intensidad de 2 a 100 amperios y 50 kiloamperios. También tenemos el interruptor automático o magnotérmico. Tenemos el interruptor automático magnotérmico, y el interruptor automático magnotérmico. El interruptor automático magnético protege contra las sobreintensidades magnéticas de cortocircuitos que son utilizados en instalaciones domésticas, y los interruptores automáticos magnotérmicos, que protege contra sobreintensidades magnéticas y térmicas, cortocircuitos y sobrecargas. Características. Tenemos el número de polos, que es el número de conductores que corta, y puede ser unipolares, bipolares o tripolares o tetrapolares. Intensidad nominal, intensidad que va a circular por él en condiciones normales. Poder de corte, máxima intensidad que es capaz de cortar. Tipo de curva, determina el funcionamiento del dispositivo. Interruptor diferencial. El interruptor indiferencial es un dispositivo que protege la instalación contra defectos de aislamiento y por lo tanto a las personas que la utilizan contra contactos directos e indirectos. Es necesario también proteger al neutro. Características. Tenemos la intensidad nominal, intensidad en la que la instalación, la cual va a ser instalada. Densidad nominal, tensión en la que la instalación va a ser instalado. Sensibilidad es el mínimo valor de la intensidad de defecto que provoca la apertura del interruptor diferencial. Número de polos. Los diferenciales que se fabrican bipolares y tetrapolares. Por último tenemos la selectividad. Está por tiempo, que se incrementa el tiempo de disparo mientras más se acerca a la fuente. Por intensidad,
incrementando el amperaje de los dispositivos mientras más se acerque a la fuente, por su naturaleza, tomando en cuenta cada una de las curvas de disparo. En interruptores diferenciales se coloca más sensibles a aguas bajo. A continuación tenemos unas imágenes que observamos que tenemos un ejemplo de un fusible cilíndrico con la normativa utilizada que es utilizada en los cuadros eléctricos. Y también tenemos dos interruptores, un interruptor automático magnético que está a la derecha y un interruptor automático magnotérmico que está en la izquierda, muy utilizados en las industrias. También tenemos otro tema, que es el último, que es el automatismo industriales de cableados, que tenemos que en la electricidad se denomina automatismo al circuito que es capaz de realizar secuencias lógicas sin la intervención del hombre. Los automatismos pueden ser cableados o programas. La primera se basa en la lógica de conexiones mediante cables y la segunda es un programa. Tenemos el contactor. Es un dispositivo electromagnético que se controla a la distancia para cerrar y abrir circuitos de potencia. Por lo general alimenta motores, pero también otros receptores como luminarias y resistencias. Partes de un contactor. Tenemos la bobina con tensiones de 12 voltios, 24, 48 y 230 voltios. Circuito magnético. Consta de dos partes, una culata y un martillo, la cual la culata es la parte fija y el martillo es la parte móvil. Contactos eléctricos. Se pueden encontrar dos tipos, fuerza de mando y también llamadas auxiliares. También tenemos los elementos de mando y señalización. Los elementos de mando. Tenemos los interruptores. Es un accionamiento de forma manual que tiene dos posiciones, con un enclavamiento mecánico, con una palanca o manilla rotativa, etc. Conmutador. Tiene dos o más posiciones los cuales se accionan manualmente. El pulsador. Puede abrir o cerrar circuitos manualmente con la diferencia que no tiene enclavamiento. Y por último los interruptores de posición. Se llaman o también llamados finales de carrera, que detectan el recorrido de una pieza móvil. Y tenemos otro tema que son los elementos de señalización, que son los pilotos y lámparas del cuadro. Son dispositivos de señalización lumínica y disponen de un tamaño similar al de los otros pulsadores. Las balizas y columnas de señalización tienen forma de columna y están pensadas para instalarse en la parte superior de una maquinaria. Señalización acústica. Los dispositivos de señalización acústica están basados en zumbaderos, timbres, sirenas, bocinas y silbatos. A continuación observaremos una imagen de los elementos de mando y señalización, que están la columna, que tenemos una que es la columna de señaladora, que son muy utilizadas en las industrias, pero esta se coloca en un lugar donde se pueda observar el operario. También tenemos los pulsadores. También tenemos lo que es
las cajas desbancadas. Bueno, aquí en general observamos lo que es el mando y señalización que son utilizadas en las industrias, que pueden ser como tanto como interruptores, pulsadores, interruptores, lámparas de cuadro, columnas de señalización y señalizaciones acústicas. Aunque las señalizaciones acústicas no serían muy recomendadas porque mediante el trabajo de un operario casi sería probable de no escuchar lo que produciría la señalización acústica. Lo más recomendable sería la señalización lumínica, por la cual se puede observar mediante el color que pueda indicar esta señalización, según como pueda el operario trabajar durante los procesos, ya sea para el diseño de diferentes diseños. Y es muy importante conocer todo, todo acerca de la señalización y mandos. Esto ha sido todo. Gracias por su atención y gracias.